El inicio de las artes plásticas en Santa Cruz se remonta al siglo XIX, pero es en el siglo XX cuando el quehacer pictórico y escultórico de Santa Cruz de la Sierra establece cimientos sólidos para desarrollarse y perpetuarse. El registro más antiguo que se tiene del surgimiento de artistas plásticos en la región de Santa Cruz data del siglo XIX. Según Hernando Sanabria, Tomás de Rojas fue el primer artista autodidacta que en la mitad de ese siglo pintó retratos y efigies religiosas, entre ellas la de Monseñor José Andrés Salvatierra, que se conserva en el convento de San Francisco de esta ciudad. Si bien los iniciadores marcaron hitos entre los años 40 y 50 del siglo XX, los años 60 y 70 fueron cruciales para asentar los cimientos de las artes plásticas en Santa Cruz, lo que hizo posible su florecimiento y expansión hasta nuestros días. Manuel Lascano, Julio Román, Armando Jordán, Jorge Chuquimia, José María Paino, Jorge Rosa, Herminio Pedraza, Tito Curamoto, Marcelo Callaú y Lorgio Vaca fueron los artistas que establecieron pilares sólidos con el caballete y el buril, y que, gracias al registro existente de sus obras, podemos narrar un pedazo de la historia de las artes plásticas en Santa Cruz de la Sierra. Carmen Villazón, Eva Román, Etelvina Peña, José Peña y otros grandes artistas seguirían construyendo este camino y a su vez abrirían sendas a nuevas generaciones de artistas. Para conocer a los hacedores del arte y a sus obras, nos guiaremos por una línea del tiempo. En 1887, Manuel Lascano marca el inicio de las artes plásticas en Santa Cruz con la técnica del grabado. De 1920 a 1930, obra pictórica de Armando Jordán. 1935, Círculo de Bellas Artes. 1958, primera exposición de pintura joven. 1969, primera escuela de artes plásticas. 1971, mural Gesta del Oriente, Parque El Arenal. 1975, fundación del Taller de Artes Visuales. 1977, primera Bienal de Arte. Hacia fines del siglo XIX, Manuel Lascano desarrolló la técnica del grabado. Fue el primer artista en Bolivia en desarrollar la técnica de grabado con prensa y piedra litográfica. Es prácticamente el primer ejemplo de trabajo artístico en Santa Cruz que muestra imágenes de la ciudad y de sus costumbres. Los grabados, tanto de paisajes, de costumbres y de retratos, los publicaba en el Cosmopolita Ilustrado, periódico que fundó en 1887. Este periódico registraba la vida cotidiana, social y cultural de Santa Cruz de finales del siglo XIX. Fue también a través de esta publicación que la obra de Lascano alcanzó un mayor horizonte y junto con ello logró posicionar a Santa Cruz en Bolivia y en el continente. Lascano desarrolló la técnica del grabado, sobre todo la litografía, y fue con esta técnica que hizo el primer mapa impreso de la ciudad de Santa Cruz en 1888. Es considerado el mejor litógrafo del siglo XIX en Santa Cruz. Armando Jordán. El arte de Manuel Lascano tuvo gran influencia en las obras de Armando Jordán. Armando Jordán fue un artista autodidacta. Nació en Irupana, Yungas. Su padre era cruceño y fue el que lo introdujo en el dibujo y la pintura. Los primeros cuadros que se conocen de él datan de 1920 y 1930. En sus obras representó escenas cotidianas de la vida cruceña. Plasmó costumbres, juegos populares, a Santa Cruz y sus calles.
Su pintura es meticulosa, de mucho detalle, de colores sobrios y paisajes luminosos, elementos que le dan un carácter especial y particular. En su obra, de pequeño y mediano formato, vemos carretones, bueyes, el Bibosi en Motacú y pahuichis que luego serían referente en la pintura cruceña. En sus pinturas también está presente el humor y sus personajes están llenos de gracia, como es el caso de El Chivo de doña Ana Alpire. Un hecho particular fue el que don Armando Jordán se incluyera a sí mismo en alguna de sus obras. Es así que podemos verlo como un personaje con traje de lino blanco muy característico de la época en pinturas como La Tujurecera o Procesión a Cotoca, entre otras. A don Armando Jordán se lo puede considerar como el gran cronista pictórico de Santa Cruz de la primera mitad del siglo XX. Julio Román Baca fue profesor, pintor, escultor y caricaturista. Desarrolló su arte durante la primera mitad del siglo XX. Desde temprana edad tuvo vocación por las artes y se consagró como uno de los grandes representantes del arte clásico y contemporáneo de Santa Cruz y del país. Para la Catedral de Santa Cruz realizó una galería de cuadros y retratos al óleo de los obispos que gobernaron la diócesis de Santa Cruz de la Sierra. Uno de los retratos más conocidos de Julio Román Baca es el realizado a Mateo Flores, músico y compositor cruceño que inició las bandas de música en la ciudad de Santa Cruz. El Círculo de Bellas Artes fue creado el 16 de mayo de 1935 por el general Víctor F. Serrano, entonces prefecto del departamento de Santa Cruz. En 1942 se reorganizó para promover y difundir en la población las expresiones artísticas. En 1945 se le denominó Escuela de Bellas Artes y a partir de 1949 pasó a depender de la Universidad Gabriel René Moreno. El círculo tuvo como primer director al propio fundador y prefecto Víctor F. Serrano, quien incorporó a Casiano Vaca Pereira, Armando Jordán y a José de Escalpontriz como maestros de dibujo y pintura y a Jorge Chuquimia de escultura. Desde Argentina trajo a Bernardino Vianave Artia. Posteriormente, José María Paino y Jorge Rosa se sumarían al plantel de profesores de la Escuela de Bellas Artes. Como homenaje a su fundador, en 1960, la Escuela de Bellas Artes tomó su nombre y funcionó hasta 1964, cuando se transformó en una carrera de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. La carrera se cerró en 1971. Jorge Chuquimia fue el precursor de la escultura en Santa Cruz, maestro de Marcelo Callaú y de otros grandes artistas. Fue profesor del Círculo de Bellas Artes y luego de la Escuela de Bellas Artes. Una de las esculturas de la cual tenemos registro de este connotado escultor se titula Ensoñación Mujer Cruceña. Casiano Vaca Pereira fue un destacado profesor que tuvo el Círculo y Escuela de Bellas Artes. Casiano Vaca Pereira fue pintor y fotógrafo. Según Pedro Querejazu, realizó sus propios fondos fotográficos con la peculiaridad de que muestran el paisaje de Santa Cruz, lo que es perceptible en alguna de sus fotografías. Se conservan numerosos ejemplos de su trabajo pictórico, especialmente retratos como el del obispo Monseñor Belisario Santiesteban Seoane de 1950, basado en una fotografía tomada por el propio fotógrafo en 1932. Una de sus pinturas afamadas es Aguaterita, que data de 1930 y que representa a una mujer desnuda en medio del paisaje, posando detrás de un tronco volteado. Las influencias extranjeras en el arte cruceño aparecen representadas por José María Paino Balasanz y Jorge Rosa Obermayer. José María Paino nació en Fuentecanto, Soria, España, en 1924.
Llegó a Santa Cruz a fines de los años 40 e impartió clases de dibujo y pintura en el Círculo de Bellas Artes. Desarrolló un estilo figurativo con una marcada influencia europea, pero con una temática cruceña de cuadros costumbristas, retratos y paisajes. Paino, en los años 60, obtuvo una patente de invención para una técnica pictórica con materiales ideados por él, que denominó pintura coloidal. Esta pintura era muy resistente y eficaz, que utilizó en sus propios cuadros. Fue merecedor de la Medalla al Mérito Municipal. Falleció en Santa Cruz de la Sierra en el año 2017. Jorge Rosa Obermayr nació en Budapest, Hungría, en 1923 y llegó a Bolivia en 1952. Desde 1959 fue profesor de la Escuela de Bellas Artes Víctor F. Serrano y en 1969 fundó y dirigió la Escuela de Artes Plásticas. Durante sus años de docencia, transmitió sus conocimientos adquiridos en Europa a los jóvenes artistas que estaban en proceso de formación. Bajo su brújula se iniciaron reconocidos artistas de nuestro medio como Herminio Pedraza, Marcelo Callaú, Tito Curamoto, José Peña, Eber Román y Carmen Villazón, entre otros. Dejó un legado importante en las artes plásticas. Introdujo el desnudo y el retrato con modelos al vivo, lo que significó un cambio radical en la forma de hacer arte en Santa Cruz. Rosa manejaba técnicas post-impresionistas de la Europa de los años 30. Esta forma de pintar fue la que trajo a Santa Cruz. Trabajaba con colores primarios, colores fuertes pero amortizados con negro, al igual que los pintores del este de Europa. Su pintura la definen rasgos modernos, consecuencia de un cubismo abstraccionista bien interpretados, en donde no se pierde ni el mensaje ni la forma. La temática de sus obras se relacionaba con su vida y con la de los pueblos donde vivió, temática que de una u otra forma impresionaron al pintor y lo motivaron para plasmarla en sus lienzos. En 1958, por primera vez, se realizó una muestra de pintura joven en el Club Social, organizada por la Escuela de Bellas Artes. Algunos de los artistas que participaron en esta muestra fueron Herminio Pedraza, Marcelo Callaú y Tito Curamoto. Estos tres artistas marcaron una forma distinta de hacer arte. Utilizaron el óleo sobre tela principalmente y en su temática representaban escenas del ámbito cruceño, tanto urbanas como rurales, con estilo y técnicas particulares. Marcelo Callaú trabajó la madera especialmente. Esta exposición fue muy importante porque con ella se inició una etapa de efervescencia de las artes plásticas en la ciudad. En 1969 se creó la primera Escuela de Artes Plásticas en Santa Cruz a iniciativa del artista Jorge Rosa Obermayr. Con este proyecto, la enseñanza de las artes plásticas tomó su propio rumbo, separada de la Escuela de Bellas Artes, con el objetivo de concentrarse únicamente en la enseñanza de las artes plásticas. La técnica del dibujo y pintura con modelos al vivo fue uno de los elementos nuevos que se integró a la enseñanza. Esta escuela, por donde pasaron grandes artistas de hoy, tuvo pocos años de vida, ya que en 1971 fue clausurada tras el golpe de Estado de Hugo Banzer. En 1971 se inauguró el mural La Gesta del Oriente Boliviano en el Parque El Arenal de la ciudad de Santa Cruz, realizado por Lorgio Vaca, un reconocido maestro del mural. La Gesta del Oriente es un mural en relieve cerámico, policromado y vidriado sobre concreto que abarca 240 metros cuadrados de superficie. Con este mural, el artista dio comienzo a una serie de murales de gran formato que se ubicarían en parques, rotondas y edificios de la ciudad.
Taller de Artes Visuales. El artista plástico Tito Kuramoto, a su regreso de Europa en diciembre de 1973, instaló un taller de arte que lo nombró Taller de Artes Visuales. En 1974 se incorporaron al taller Marcelo Callaú, Herminio Pedraza y la ceramista Olga Rivera, quienes firmaron el acta de fundación el 2 de enero de 1975. A partir de esa fecha, el taller ha brindado educación artística a una vasta generación de estudiantes. Algunos de ellos hoy en día son destacados artistas como Juan Bustillos, Jorge Padilla, William Áñez, Henry Flores, Roy Prince y Pablo Arza, entre otros. La primera Bienal de Artes Plásticas se realizó en 1977 en la Casa de la Cultura de la ciudad. La Alcaldía Municipal de Santa Cruz de la Sierra dispuso, mediante una ordenanza municipal, la creación de una Bienal de Artes Plásticas o primer Salón Municipal de Pintura. Se estableció que la Bienal de Artes Plásticas sería de carácter departamental y que se realizaría cada 2 años. El primer premio de esta primera Bienal fue para el artista plástico Tito Kuramoto y el segundo para José Peña. Don Armando Jordán fue invitado de honor de la Bienal para exponer sin concursar. De Manuel Lascano, la primera Bienal de Arte, hemos hecho un breve recorrido para aproximarnos a los hacedores de arte que desde fines del siglo XIX vienen construyendo el camino de la historia de las artes plásticas de Santa Cruz. El que hoy podamos disfrutar de ese conocimiento se debe a ese transitar de hombres y mujeres que iniciaron, desarrollaron y marcaron hitos luminosos en esta historia.